De favor, me la hacen saber de favor cualquier observación. Si no se oye, si no se ve. Ok. Ok. Bueno, grupo, buenas noches. Vamos a empezar. De favor, antes de empezar, ¿alguna duda, pregunta en relación a la teoría o a las tareas, las actividades? Maestro. A ver, Mayra, dime. ¿Me escucha? Sí, adelante. En cuanto a la tarea que dejó sobre el ensayo si quiere, de dos cuartillas, Ajá. este, hay- dos cuartillas va a incluir todo lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Eh, Sí, sería más que nada uno de desarrollo, ¿no? Una No, cuartilla de desarrollo. Sí, o sea, puede hacer media cuartilla de introducción y media cuartilla de conclusión, ¿no? exactamente. Ok, ya. Sí, Sí, porque lo estoy leyendo, pero ok. Mm, sí como que, muy bien. Sí, ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? La otra tarea ya se la mandé a plataforma maestro, la que dejó el reporte de lectura. Ya la Ajá, escribí. correcto. Pues muy bien. Sí, Mayra. Ok. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Alguna duda, pregunta, Annalyn, Azucena, Marta? De mi parte no, profe, todo está bien. Ok, Azucena, gracias. Martita, Annalyn, ¿alguna duda, pregunta con confianza? Si no, por el chat. Ok, muy bien. Sí, Martita, no te preocupes. Cualquier duda también me lo pueden escribir de favor ahí en el chat. Ok, bueno, pues vamos a continuar, grupo. Mm, si se acuerdan de que, pues, la última clase que tuvimos, la clase pasada, pues es un poco complicado, ¿no? Lo que hablábamos de, pues, todo lo que hay dentro del aula, ¿no? O sea, lo que pasa dentro del aula, no solamente el docente está con la cuestión de llevar los objetivos académicos, ¿no? Los objetivos pedagógicos o de aprendizaje, sino también pues vemos que hay situaciones de conducta, ¿no? De socialización, de otros, digamos, conocimientos que también atraviesan el proceso educativo, ¿no? Los famosos aprendizajes transversales o conocimientos transversales. Y pues bueno, ahí es donde la idea de esto es que pues con estas teorías se supone que tengamos una herramienta para poder tratar pues de solucionar situaciones. Obvio, yo siempre le digo a mis alumnos que pues lo básico sería identificar primero. No vamos a resolver nosotros, tenemos que identificar si hay algún problema. ¿Para qué? Para canalizar o hablar con los papás o si tienen apoyo psicológico, departamento psicológico en la escuela, pues entonces hablar con las psicólogas, con el psicólogo, ¿no? Acerca de las situaciones. Aquí lo primero que hay que ver es identificar, pero bueno, estamos precisamente también con la etapa adulta. Ya en la etapa adulta se supone
que el comportamiento ya es diferente. Se supone que ya hay una cierta madurez, ¿no? Una cierta formación eh, del ser humano, ¿no? Del individuo, en todos los sentidos, ¿no? Moral, ético, ¿no? O sea, valores. Y es un poco más respetuoso, ¿no? Hacia la clase, hacia sus amigos, a sus compañeros de salón, hacia el maestro o maestra, ¿no? Pero les comento, yo di clases en educación para adultos, en una licenciatura de educación para adultos que pertenecía a la UPAP y al IBEA. eh, y me sorprendió que, pues, algunos de mis alumnos que ya, pues, eran hombres y mujeres hechos y derechas, ¿no? Directores de primaria, dentistas, médicos, abogados, eh, ya empleados, ¿no? Administrativos del IMSS, administrativos de algunas escuelas, ¿no? Secundaria, de prepa, ¿no? Ya gente adulta que ya tenía algunos una profesión previa, otros pues eran empleados de instituciones gubernamentales y de diferentes instituciones, ¿no? Lo que me sorprendió es que eh, se empezaron a comportar como de prepa, ¿no? Éramos como 35, eran 35 alumnos. Y entonces, pues bueno, hasta adelante, lo clásico, ¿no? Hasta adelante se sentaban casi toda la mayoría de mujeres, ¿no? Y pues muy participativas, les digo, dentro de ellas me acuerdo de Rosita, ¿no? Directora de una primaria, ¿no? De aquí de la zona conurbada de Córdoba, ¿no? En fin, así. Y pues también había jóvenes, ¿no? Y hasta atrás estaban los adultos, ¿no? Que luego hicimos buenos amigos, ¿no? El- Don René, dentista, ¿no? Don José, que era médico, también otro René, que en paz descanse, ¿no? En fin, y otros alumnos. Entonces ellos agarraban y se empezaban a platicar entre ellos y echaban relajo y se portaban como otra vez como de prepa, ¿no? El clásico que está cuchicheando, el clásico que está hablando de las compañeras o haciéndole alguna maldad a las compañeras o que no está poniendo atención al maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eran momentos, ¿no? No era todo el tiempo, eran momentos. Pero les digo, aunque eran adultos ya, aunque ya tenían, les digo, entre comillas, cierta madurez eh, en todos los aspectos, ¿no? Social, psicológicamente, económicamente, laboralmente, en fin, pues el hecho de estar ahí los hacía regresar a la preparatoria, ¿no? Este comportamiento, estas conductas. Pero cuando era cuestión de participar y de aplicarse, pues lo hacían, ¿no? Y preguntaban y se interesaban, se comprometían. Entonces aquí es algo que tenemos que también distinguir en esta etapa, cuando damos clases en esta etapa adulta, pues vemos que sí, ¿no? Hay un compromiso. Ya el adulto ya que va a estudiar, en este caso les digo una licenciatura, pues sí se va a comprometer, sí es comprometido, ¿no? A pesar de que tenían sus trabajos de lunes a viernes, ¿no? En diferentes lugares y hasta en escuelas, y pues todos los compromisos que con eso llevaba, pero muy dedicados, en este caso, a, a su escuela, ¿no? A la materia que yo daba, ¿no?
este, y pues muy participativos, a diferencia de los jóvenes, ¿no? Que también casi era la mitad del salón, pues tenían una actitud más pasiva, más de escucha, más de observación, etcétera. Entonces podemos ver la diferencia que en efecto, pues a nivel de personalidad, pues los adultos pues ya tienen más experiencia, más conocimiento, eh, menos temores, ¿no? O miedos sociales o de vergüenza social, como los jóvenes, el de participar y a lo mejor estar mal o estar equivocado, o cosas de que a lo mejor se fueran a burlar de ellos, o que quedaran mal, ¿no? Ante los demás. Pues ya los adultos definitivamente pues ya tenían esta experiencia, ¿no? Aparte de la cuestión profesional, la experiencia, ¿no? Que es el, el de pues, comentar, el de conversar, el de debatir, el de discutir, ¿no? Entonces vemos que pues en esta etapa, pues sí hay este compromiso y eso es lo que tenemos que destacar. Ver las características, por ahí les encargué, ¿no? Una actividad de investigación, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas psicopedagógicos, ¿no? En el adulto. Eh, y pues bueno, también las características de la andragogía. Entonces vamos a ver, ¿no? Hay diferencias que hay con la pedagogía y que es bien importante porque entonces sí tenemos que adecuar nuestras clases, nuestros contenidos, nuestra planeación, nuestros recursos didácticos a estas características del adulto, ¿no? Que pareciera ser que no hay tanta dificultad como en otras etapas, porque le digo, ya hay este compromiso, ¿no? De ellos, hacia ellos mismos y hacia el estudio, hacia aprender. Y pues lo que más podía hacer, a lo mejor alguna cuestión de comprensión, alguna cuestión de memoria, pero es compensado por este conocimiento de aprendizaje significativo, ¿no? De aprendizaje de experiencia, ¿no? En este caso. Entonces, tenemos que ver estas características. Por ahí también les encargué que buscaran andragogía, ¿no? Por ahí creo que les pasé un documento. Si no, ahorita lo retomamos, ¿no? Y bueno, parte de esto es de que también, eh, pues tenemos que estar conscientes y tener presentes las escuelas de psicología en la pedagogía y en la psicopedagogía, ¿no? Vimos el conductismo con todos sus autores, el construccionismo o constructivismo con todos sus autores, y ya nos faltó nada más ver lo que era el humanismo, ¿no? Ahorita lo checamos. Eh, pues donde tenemos representantes como Abraham Maslow, Carl Rogers, ¿no? Entre pues los más importantes, ¿no? En cuestión de aportaciones sobre teorías del desarrollo y sobre teorías del aprendizaje en el humanismo. Pero, ¿qué entenderían por humanismo, grupo? ¿Qué entienden por humanismo? ¿Qué entenderían por humanismo? ¿Qué es el humanismo para ustedes? Pues es una corriente que sitúa, Ajá, ¿qué podría dice? ser Perdón. el ser humano como centro, ¿no? ¿Cómo qué, perdón? Es una así es una corriente de pensamiento que sitúa al ser humano como centro, Ok, mm, correcto. Ajá, Da con capacidad para transformar. exacto, ¿no? Eh,
como dice la compañera, ¿no? En efecto, eh, es una corriente de pensamiento, ¿no? De filosófico que luego se extiende eh, a varias disciplinas, ¿no? A varias áreas del saber humano, entre ellas, pues igual la educación, ¿no? En donde, pues sí, el hombre se vuelve el centro de estudio ahora, ¿no? Y lo que dicen los filósofos, ¿no? O los autores de esta corriente, que el hombre es la medida del hombre, o sea, el hombre estudia al hombre. Y entonces, en efecto, se vuelve esta mirada hacia el humano, ¿no? Y empiezan a, pues, investigar, a discernir, a reflexionar, a entender por las características que nos hace humanos, ¿no? Que no solamente somos cuerpo, que también tenemos mente, pero también tenemos un espíritu o alma, ¿no? Que también, pues igual, que todos somos a esta mirada iguales, ¿no? Lo mismo es el pastor, ¿no? O el papa, o el presidente de Rusia, o ahorita el de Estados Unidos, ¿no? Somos iguales, somos seres humanos, tenemos las mismas características, tenemos las mismas funciones, tenemos las mismas capacidades, ¿no? Y entonces es aquí donde también marcan que, pues, el humano debe también salvar al humano, debe ayudar al humano, ¿no? Entonces, pues bueno, parte del humanismo es también, pues, una característica, la empatía. ¿Y qué entienden por empatía, grupo? Solidarizarse, ponerse en el lugar de otra persona. Correcto, ¿no? O sea, como cotidianamente y como comúnmente se dice, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? El sentir, el pensar, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede al otro, ¿no? Ser empático, ponerse en los zapatos del otro. Y eso entonces genera como un respeto hacia el otro. O sea, no juzgamos, no discriminamos, no, pues sí, no excluimos, ¿no? Al contrario, vemos al hombre, ¿no? Igual uno sobre otro, ¿no? O sea, no hay uno más que otro, ni menos que otro, y no importa color de piel, no importa género, no importa sexo, no importa política, no importa economía, clase social, clase ideológica, en fin, ¿no? Está a la par, en una cuestión casi horizontal, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? En esta corriente de pensamiento, ¿no? Filosófica, ¿no? Para, para estos autores. Entonces, en el caso de la psicología, pues también pues, fue influenciada por el humanismo. Y le digo, Carl Rogers y Abraham Maslow, pues sobre todo Carl Rogers empieza a tener esta mirada humanista y pues su teoría pues se consideran pues de la cuarta corriente, ¿no? O de la cuarta generación de las escuelas en psicología, porque empiezan a ver más hacia lo humano las características positivas y las facultades que tiene todo ser humano para salir adelante, para crecer como ser humano, para desarrollarse como ser humano, ¿no? Entonces tiene esta mirada más hacia la cuestión del ser, no del qué hacer o del conocer, sino del ser, ¿no? Y entonces orientan toda su
digamos, en fundamentación teórica, metodológica y técnica para el desarrollo del ser humano. ¿Qué dice Carl Rogers? Pues Carl Rogers dice que, pues bueno, todos los seres humanos tenemos los mismos recursos para llegar al éxito, para lograr el éxito. No importa que seas, no sé, un pastor en las montañas, ¿no? O que seas un citadino, ¿no? O de una gran urbe como Nueva York, o que vivas en una comunidad o en un pueblo, ¿no? Mágico de aquí de nuestro país. O sea, como ser humano tenemos los mismos recursos, dice Carroyer, para lograr el desarrollo humano, para lograr el éxito de la realización como personas, ¿no? Realización como seres humanos. ¿Vale? Entonces es una cuestión interior, es una cuestión casi, pues, por decirlo así, espiritual, ¿no? El de un crecimiento interno. Entonces Carl Rogers apuesta a esto, ¿no? El de que pues hay que darle o hay que ver sobre todo primero eh, qué está bloqueando a esta persona, a este individuo, para que su desarrollo eh, pues florezca o crezca, se lleve a cabo o evolucione o siga adelante, ¿no? Entonces, Carl Rogers, pues, les digo, es uno de los, pues, digamos, autores pioneros en este asunto, sobre todo en la aportación de la psicología, ¿no? Humanista, y pues también brinca o también se da en el contexto educativo, en el contexto pedagógico, ¿no? ¿Cómo sería esta cuestión en el contexto pedagógico? ¿Cómo lo entenderían este humanismo en el contexto educativo, grupo? ¿Cómo lo Comprender entender? las situaciones que viven los alumnos, ser empáticos con los compañeros docentes. Correcto, ¿no? O sea, lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? O sea, tenemos a un chavo que es un relajo, es una bala, ¿no? Pero de entrada, grupo, debemos entender que hay algo atrás de ese alumno, ¿no? Que lo está haciendo comportarse así, definitivamente, ¿no? Si reprueba, si no pone atención, si lleva bajo desempeño académico, si no participa, todo lo contrario también, ¿no? Que es muy agresivo o que está molestando a sus compañeros, ¿no? Que es muy rezongón, que es antisocial, eh, que se aísla, que a veces es violento, etcétera. Pues bueno, hay algo atrás de ese alumno, ¿no? Y pues es lo que les comentaba, lo que hay que hacer es ser empático con esos alumnos, ¿no? Platicar, conversar, ¿no? A lo mejor interesarse en lo más, digamos, sensible, ¿no? Ante su situación, ¿no? Porque luego puede haber efectos contrarios de que haya alumnos que se sientan, no sé, transgredidos o X porque le estás preguntando sobre su vida personal o qué le pasa. Entonces sí hay que tener como que con este tacto, ¿no? Esta empatía, ¿no? Hacia el alumno, pero sí interesarnos, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede al, al alumno? Para entenderlo y para, sobre todo, apoyarlo, para guiarlo, para acompañarlo, ¿no? Porque el objetivo de nosotros es de que ellos terminen
pues, sus estudios, ya sea primaria, secundaria, pues ahorita ya lo vamos hasta con el preescolar, ¿no? Y de cualquier nivel. La idea es que terminen eh, pues sus materias, su nivel, ¿no? Lo mejor posible. No sé si han escuchado de las tutorías, de las famosas tutorías. Sí, profe. ¿Qué has escuchado? Eh, Son donde comparten experiencias entre los docentes, sus vivencias, eh, aprendizajes, qué estrategia les ha funcionado. Ok. Ujú. Eh, es precisamente uno se vuelve maestro tutor, ¿no? En efecto, el maestro tutor tiene como finalidad, ¿no? El acompañar al alumno, eh, en este caso, eh, pues en relación a su desempeño escolar, ¿no? A lo mejor identificar cuál es el problema, ¿no? Si es familiar, si es personal, si es económico, hasta cuestiones de pareja, ¿no? Si es por algún noviazgo, o pues ya situaciones más complejas, ¿no? Difíciles, como puede ser a lo mejor, no sé, drogadicción, etcétera. Ya identificando el problema, pues bueno, ver que eso le está afectando su desempeño escolar, ¿no? Y si le está afectando su desempeño escolar, pues ver qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Buscar las estrategias para que el alumno, eh, pues, pueda solucionar esos problemas, ¿no? Y, pues termine pues, digamos, si no de una manera excelente, ¿no? Con buenas calificaciones, que sería otro de los objetivos también del maestro tutor, ¿no? Pues al menos que termine el nivel o termine sus exámenes o su proceso en el que esté, ¿no? En este caso. Y pues el maestro tutor tiene que ver todas las variables que están afectando al, al alumno, ¿no? Sí, ver si también a lo mejor es por cuestiones con algún maestro. Cuando digo maestro, es maestro y maestro. Algún docente, ¿no? Si hay mala comunicación, o a lo mejor es también por parte del docente, ¿no? Y si es así, pues entonces hablar con el compañero, este, y pues bueno, tratar de buscar una solución, ¿no? Si va reprobado en la materia, si le está costando trabajo en la materia, pues a lo mejor buscar, eh, no sé, clases adicionales, o, o apoyarlo también como docente tutor, pues a lo mejor resolviendo sus dudas, preguntas, recomendándole alguna bibliografía, algún video, ¿no? O que tome clases extras, o, en fin, ¿no? Buscar una estrategia de solución. Y eso, pues, les digo, es parte pues, de lo que tenemos que hacer como docentes en esta empatía, ¿no? Entender de que hay problemas con humanos en los alumnos, de cualquier edad, ¿no? Yo ahorita trabajo en un preescolar y es feo, ¿no? Darse cuenta que hasta los mismos niños de esa edad, pues, tienen problemitas, ¿no? Ahí con su familia, ¿no? Con papá o mamá, sobre todo con papá. Y pues sí les afecta también, ¿no? Les afecta en su, digamos, desempeño escolar. ¿Ok?
Ahora imagínense pues igual también a cualquier nivel. Entonces, el acercarse a esta parte de ser humano, de pues no ser frío, no ser poco empático ante la situación del alumno, el de juzgar o el de tener un prejuicio, ¿no? O una idea previa del alumno, por su comportamiento o por su bajo desempeño, mucho menos minimizarlo, desvalorizarlo, aún sea un alumno agresivo, un alumno con conducta difícil, ¿no? O con bajo desempeño. O sea, hay que acercarse. Todo lo que propone el humanismo, ¿no? Yo les comentaba acá, ¿sí se ve la diapositiva, grupo? Sí, profe. ¿Sí, sí se ve? Sí, profe. Sí, Entonces, lo que proponen estos tres autores, Abraham Maslow, Carl Rogers y Yuri Fenner, ¿sí? Les digo, Abraham Maslow es psicólogo, ¿no? Estuvo en Inglaterra, luego también en Estados Unidos, ¿no? Y él lo que propone es que hay una jerarquía de necesidades. O sea, ve que el ser humano pasamos por diferentes etapas, ¿no? De necesidades humanas. Y pues sí, tenemos las básicas, ¿no? En su famosa pirámide de Maslow. No sé si la han visto o escuchado o les han hablado de la pirámide de Maslow. Ah, ¿Sí, Juanita? ¿Sí la han visto? sí, profe, estoy recordando. Entonces, bueno, la primera, ¿no? La primera escalón de la pirámide, pues son todas las necesidades humanas, ¿no? El comer, el dormir, la sed, ¿no? sí, El reproducirse, ¿no? O sea, la sexualidad, ¿no? La cuestión de seguridad, ¿no? O sea, el de tener un lugar, ¿no? Por eso es bien importante, ¿no? Y les comento, ¿no? Y una alumnita también, ¿no? Que pues ahorita por cuestiones familiares, pues ella está como pelotita de ping pong, ¿no? La familia del papá la quiere unos días en su casa, la familia de la mamá la quiere en otros días de su casa, y entonces ella está pues entre, ahora sí que en medio, ¿no? Y entonces pues los niños, bien o mal, sea como sea, el cuartito o lo que sea, pero ese lugar donde pasa su tiempo, ¿no? Su casa, ¿no? En el sentido psicológico, ¿no? De ese lugar de seguridad, donde ese rinconcito es mío, donde yo estoy, ¿no? Donde tengo mi intimidad, donde está mi familia, sea como sea físicamente, ¿no? Desde un cuarto modesto hasta una mansión, pero dice más, ¿no? Las necesidades humanas son las mismas, ¿sí? O sea, y puede haber carencia de estas necesidades humanas en un niño, a lo mejor de una casa, ¿no? Modesta, igual que un niño que tenga, que viva, no sé, en una casa, en una mansión, ¿no? Que tenga todo lo material. Puede tener las mismas necesidades, las mismas carencias, ¿no? Pero tenemos esta cuestión de que hay necesidades básicas, ¿no? Las que son las fisiológicas, ¿no? El dormir, el comer, la sed, el estar bien, la reproducción, o sea, la sexualidad, lo que son las partes instintivas, ¿no? O, este, diría Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no? Las pulsiones, ¿no? Toda esta parte biológica.
Luego dice Maslow, ¿no? Que hay otro escalón que es pues cuando ya están cubiertas estas necesidades fisiológicas, ¿no? O biológicas, ¿no? Pues aparece otra necesidad, ¿no? ¿Cuál es esa otra necesidad, ¿no? Pues ya no tanto a cuestión biológica, sino una cuestión ya psicosocial. ¿Qué entendemos por psicosocial, grupo? ¿Qué entenderían por psicosocial? ¿Qué entenderían por psicosocial? Pues son las emociones, los pensamientos, cómo nos relacionamos con el entorno, con las culturas, las conductas, Ok, con otras personas. exactamente, ¿no? Esta parte psicológica y de interacción de vínculos, ¿no? O sea, lo social tiene que ver con esta cuestión de vínculos, de grupo, ¿no? Entonces, pues yo tengo dice Maslow, esta es la segunda etapa o el segundo escalón de la pirámide, esta necesidad de seguridad, lo que platicaba hace rato. Pero esta seguridad no nada más física, sino también psicológica, ¿no? Esta seguridad de una estabilidad, ¿no? El de que yo veo a papá, mamá, ¿no? El de que me apapachan, el de que tengo un lugar donde dormir, ¿no? El de que tengo lo necesario, el de que me siento protegido, ¿no? El de que siento que me cuidan, que es psicológico, afectivo, ¿no? Pero también cognitivo, ¿no? Esta etapa de seguridad, ¿sale? Y que pues para otros autores pues también va más o menos con las etapas de Jean Piaget, ¿no? ¿Se acuerdan? De 0 a 2 años, de 2 años a 5 años o 6, o de ahí de 5 a 7, a 9 y 9 a 11, de 11 así, ¿no? Por edades, ¿no? Según el desarrollo. Para otros ya más específicos, de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 hasta 13 años, de 13 a, en fin. Pero igual, aquí el punto en común es de que van marcando las etapas de desarrollo por edades, ¿no? Entonces, igual acá con Maslow, pues tenemos las básicas, pero también las de seguridad es donde, pues bueno, también coinciden ya con una etapa del desarrollo, ¿no? Ya estamos un poco más grandes de niños, ¿no? Sobre todo de los 2 a los 5 años, ¿no? Bien importante esta etapa para la seguridad, ¿no? Aquí para otros autores en psicología también se está construyendo la confianza, la autoconfianza, la autoestima, la seguridad en uno mismo, ¿sí? No solamente es físico, sino también psicológico y social. Luego, pues ya tenemos una tercer escalón, dice Maslow, ¿no? Las necesidades sociales. Pues bueno, que ya entendemos. ¿Qué necesidad social entraría aquí este grupo? ¿Cuál creen que entra aquí? ¿Cuál creen que entre? ¿Qué necesidades sociales tenemos, grupo? Pueden comentar en el chat también, ¿eh? Comunicación, ¿Qué es? afecto, Ujú, muy bien, Susana, ¿sí? Atención, ¿no? sí. Este, Seguridad, saquen.
El Exacto, reconocimiento, el afecto, la aprobación. exacto, Interacción humana. correcto, ¿no? Todas esas necesidades sociales, ¿no? Entonces imagínense el estar privado de estas necesidades, ¿sale? Por X y por Y. Pero entonces por eso dice Maslow, es una necesidad social, el, el de sentir o el de tener esta, pues, necesidades cubiertas, ¿no? En ese sentido, para poder seguir subiendo, ¿no? La pirámide o el escalón de la pirámide, que eso precisamente nos lleva a la necesidad de estima. Todo esto va construyendo también, les digo, la autoconfianza, la confianza en uno mismo, la seguridad en uno mismo, ¿no? Lo que llamamos la autoestima. O sea, la autoestima es una construcción desde que empieza, desde que si nos quieren o no nos quieren, si, o sea, si somos hijos deseados o no deseados, y conforme a estas etapas, ¿no? De crecimiento. Hasta, les digo, a la siguiente parte de la pirámide o escalón de la pirámide, que son las necesidades de estima, ¿no? En este caso. Y pues obviamente tiene que ver mucho con, con lo que estamos hablando, ¿no? Que pues también son necesidades para otros de reconocimiento, ¿no? Pues primero ser reconocidos por nuestros propios padres, valorados por nuestros propios padres, ¿no? Y luego por nuestros compañeros de escuela, por nuestros amigos de barrio, por la novia, el novio de secundaria, de prepa o de primaria, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eso también nos va a llevar a una última escalón o parte de la pirámide, que es la autorrealización, ¿no? Esta necesidad de autorrealización. Entonces ahí, ¿no? La cuestión pues ya más completa, más compleja, va de acorde también a nuestra edad, ¿no? En este caso, pues ya coincidiría, por decirlo así, ¿no? Con pues una etapa de adulto joven, ¿no? Adulto, donde se supone que pues ya tienes alguna profesión, ya tienes algún oficio, ya te vales por ti mismo, etcétera, y pues estás haciendo tu propio, tu propia vida, tu propio camino, ¿no? Tu, buscando tu propio desarrollo como persona, como individuo, como esposo, como hijo, como, como empleado, como profesionista, en fin. Pero no solamente son sociales, acuérdense que también son psicológicas, psicosociales, ¿no? Entonces, pues ya aquí hay más, para Maslow, pues dice, pues también hay cuestiones ya morales, ¿no? Valores morales, la creatividad también, ¿no? La aceptación de hechos y pues hasta cierto punto espontaneidad, ¿no? Ser espontáneo. Hay jóvenes que viven al momento, viven al día, ¿no? No están preocupados por el futuro, ¿no? En un sentido, no sé, laboral o económico, y pues bueno, eso también es parte de la autorrealización. O sea, para muchos autores en psicología, nosotros podemos sentirnos autorrealizados, alcanzar la realización ahorita, como ser humano. No necesitamos estudiar 20 doctorados, 30 maestrías, tener una super camioneta o vivir en el barrio más lujoso o tener millones en el banco. Eso es una parte nada más. La autorrealización es otra cosa, ¿no? Aquí en el sentido más psicológico y filosófico del concepto, ¿no? Por eso Maslow, ¿no? Creía que las acciones humanas son unificadas por el hecho de que se dirigen al desarrollo humano, pero el desarrollo humano entendido en esta totalidad,
y el esfuerzo por satisfacer necesidades representadas en niveles jerárquicos. En efecto, a veces cuando no cubrimos o no tenemos una necesidad, diría Maslow, de su pirámide, pues tratamos de satisfacerlas, ¿no? De buscar esa satisfacción a lo mejor ya más grande, ya más, con más edad, ¿no? Como les decía de una compañera que pues por X y por Y tuvo que trabajar, se jubiló joven, ¿no? Ya era abuela, etcétera, etcétera. Y bueno, parte tenía por ahí una necesidad del psicosocial no resuelta, que era estudiar, ¿no? Era autorrealización personal a través de los estudios, ¿no? Y después de que se jubiló y dejó todo bien, pues se metió a estudiar la licenciatura, ¿no? Entonces sería un ejemplo. Toda la jerarquía de necesidades consta de 5 niveles, lo que platicamos, ¿no? De la pirámide de Maslow, ¿no? Que es pues la fisiológica, ¿no? La de seguridad, las necesidades sociales, ¿no? La de reconocimiento y la autorrealización, ¿no? Que dice Maslow con estas necesidades, ¿no? Que plantea. Y pues bueno, eso nos lleva a motivos, ¿no? A motivarnos, a satisfacer esas necesidades. Y pues superar el sentimiento de deficiencia en alguna de ellas. Pues ya aquí lo dice, necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de amor y pertenencia, necesidades de estima. Y el último nivel altamente desarrollado al que se le denomina motivación del ser es la autorrealización. Entonces imagínense un chavo, por eso la empatía, ¿no? Y pues que a lo mejor no tenga cubiertas sus necesidades del segundo nivel o de necesidades, ¿no? De seguridad, ¿no? En este caso, o de necesidades sociales. Pues va a estar cojeando ahí ese alumno, ¿vale? Pero no es que lo haya decidido él, ¿no? Entonces dice, para que las necesidades de orden superior puedan influir en la conducta, antes se deben haber satisfecho de manera adecuada las necesidades del orden inferior. ¿Qué significa esto, grupo? ¿Qué significa eso? Perdón, profe, ¿cuál fue su pregunta? Es que me está fallando el internet y lo escucho como entrecortado. Ok. Lo que dice ahí, para que las necesidades de orden superior puedan influir en la conducta, antes se deben haber satisfecho de manera adecuada las necesidades de orden inferior. Un ejemplo, ¿qué podría ser? Aparte del ejemplo que puse yo, pues miren, por lo general en lo que se ha observado en algunos individuos, ¿no? Que se quedaron pues sin familia, ¿no? Huérfanos o se divorciaron sus papás o X y por Y en esta etapa infantil, infanto-juvenil, pues ya cuando tienen la independencia y tienen la mayoría de edad, lo primero que hacen es casarse. ¿Por qué creen? Porque a lo mejor buscan en la pareja una seguridad, ¿no? Como que
una forma de vivir o sentir con lo que le hizo falta. Correcto, ¿no? Ujú, la estabilidad Esta, emocional. exactamente, ¿no? Esta necesidad de familia, de hogar. Entonces, al no tenerla o al no haberla tenido, pues inmediatamente está, ¿no? Ahí de manera inconsciente. Ese puede ser un motivo del cual, ¿no? Muchos se lleguen a casar jóvenes, ¿no? En fin. Pero bueno, Abraham Maslow, 1908 a 1970, ¿ok? Luego viene Carl Rogers, lo que platicábamos, ¿no? 1902, 1987. Pero Carl Rogers tiene la teoría contextual. Rogers creía que el aprendizaje se puede enseñar a otros, que se puede enseñar a otros no es muy valioso, más que impartir aprendizaje, ¿no? Ay, perdón, mi móvil. Más que el aprendizaje, ¿no? Sobre todo la tarea principal de los profesores es actuar como facilitadores, que establezcan un clima orientado hacia el aprendizaje significativo y que ayude a los estudiantes a alcanzar sus metas. O sea que dentro de lo que para Carl Rogers, ¿no? Eh, para él no es importante la figura del docente, ¿no? O de enseñar a otro, sino más que nada el ser un facilitador, ¿no? La tarea principal del profesor para el Carl Rogers y el humanismo, ser un facilitador. ¿Qué diferencia habría entre un facilitador o cuál es este rol docente de facilitador, grupo? Es como que su nombre lo dice, ¿no? Facilitar la herramienta o el material didáctico para que el alumno aprenda y se vuelva autónomo. Ok, ujú, puede ser también, ¿no? Es como, ajá, ¿alguien más? Una guía, ¿no? ¿Perdón? Es una guía, Exacto, ¿no? podríamos También. decir, el profesor. Sí, exactamente, ¿no? O sea, él no interviene para nada en la cuestión del conocimiento. O sea, antes en lo que era la pedagogía tradicional, ¿no? O la escuela tradicional, pues el maestro era el que transmitía el conocimiento, ¿no? Y lo que se decía o decía el maestro, pues era ley, era lo que enseñaba, era lo que era, ¿no? Y aquí el facilitador, pues bueno, como dicen ustedes, es una guía y también es una persona que facilita, ¿no? La forma, la manera, el conocimiento, la fuente, los recursos al alumno para que se ponga en contacto directo con esos recursos y el maestro se hace a un lado, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo les hable de Karl Marx o del marxismo, ¿no? O de Freud y psicoanálisis, y yo les hable y hable sobre estos autores y sus teorías, hay que les diga, ok, pues bueno, me van a leer el capítulo el primer capítulo, ¿no? Del libro de Karl Marx, ¿no? Del Capital, me van a hacer un resumen. Entonces, yo ahí ya estoy facilitando, ¿no? El que ustedes se pongan directo con la fuente, con el conocimiento, ¿sí? No yo ser el intermediario, ¿no? Entonces, lo que antes hacía la escuela tradicional, de yo ser intermediario entre Carl Rogers y ustedes, ¿no? Ahora no, ahora pues yo encargo, yo les facilito, yo les proporciono bibliografía, pues ahora tenemos videos, documentales, películas, no sé, revistas, periódicos, bibliografía, en fin, y ustedes tienen que
abordar directamente el actuar, el análisis, ¿no? El aprendizaje. Entonces, se vuelve un facilitador, ¿no? El aprendizaje, y pues, como dice aquí, que vaya encaminada más hacia el aprendizaje significativo. Entonces, el aprendizaje requiere la participación activa de los aprendices o alumnos, combinada con la autocrítica y la autoevaluación. O sea, que ustedes también, pues, también vayan siendo, pues, los críticos de su propio desempeño o autodesempeño escolar. Que no nada más el docente, ¿no? Haga la evaluación, ¿no? La famosa heteroevaluación, sino que también ustedes hagan su propia autoevaluación. ¿Para qué serviría la autoevaluación de ustedes, de su desempeño? Para saber qué tanto hemos aprendido. ¿Ok? ¿No? ¿Qué otra cosa podría hacer también? ¿Qué otra cosa nos podría servir? Pues cuando te autoevalúas, ¿no? Reflexionas sobre el proceso, o sea, de hasta dónde llegué, qué me Exactamente. falta. También. Entonces Saber las si el dos cosas, propósito, el objetivo se cumplió. exactamente, ¿no? O sea, el darnos cuenta qué, qué necesito, dónde estoy bien, dónde estoy mal, qué hago bien, qué hago mal cuando estoy estudiando, ¿no? Cómo aprendo mejor, eh, qué es lo que me motiva más cuando estoy estudiando, en fin, todo eso, darme cuenta, esta cuestión de ir como que autorregulando mi propio desempeño académico, el famoso darme cuenta, o aquí entra un concepto, chavos, que se llama metacognición, ¿no? La metacognición es esta cuestión de darme cuenta de mi propio desempeño escolar, ¿no? Pues sí, no he estudiado, no le he echado ganas, este, híjole, no soy bueno para las matemáticas, o soy bueno para las matemáticas, o me cuesta, ¿no? Entender la filosofía, o soy bueno para la filosofía, en fin, sí tengo buena memoria, ¿no? Yo nada más con una leída ya la hice. Yo tengo que hacer el apunte, yo tengo que estar leyendo, o tengo que estudiar en grupo, en fin, todas esas cuestiones, ¿no? De, sobre todo girando a mi proceso de aprendizaje. Y pues como dicen acá, ¿no? Pues también darse cuenta, ¿no? Dónde debo mejorar, efectivamente, y valorar nuestro propio desempeño. Esa es la cuestión, ¿no? Precisamente de la autoevaluación y la autocrítica, ¿no? Como está ahí, ¿no? Entonces, Carl Rogers propone esto, nosotros generamos nuestro propio autoaprendizaje, nuestra propia autogestión, ¿no? De nuestras conductas, pensamientos, actitudes, emociones, habilidades, competencias, ¿no? Ante el estudio, ¿no? O ante el aprendizaje. No solamente en el aula, sino también en la vida, ¿no? Porque acuérdense que ellos, pues, son psicólogos. Y ya por último tenemos a Uri, ¿no? Bronfenbrenner, ¿no? 1917-2005, con su teoría ecológica. Este modelo contextual de Bronfenbrenner plantea, ¿no? O planea que el mundo social infantil se puede concebir como un lugar, ¿no? ¿Cómo se diría? Un mundo, un conjunto de sistemas correlacionados de ambiente y niño. Los 5 sistemas fundamentales que intervienen en el desarrollo están ordenados desde el más próximo al más distante del niño. Microsistema, la familia, la escuela, compañeros.
mesosistema, interacción de dos sistemas, exosistema, vecindario, la familia extensa, la comunidad, la iglesia, el lugar de trabajo y los medios de comunicación. Y el macrosistema, leyes, valores culturales, sistemas políticos y económicos, costumbres sociales. Cronosistema, condición personal y social que cambian durante la vida. O sea, cronos, tiempo. Bueno, tenemos otra teoría, ¿no? Donde, pues igual, lo que hemos venido platicando, que en efecto, pues hay una interacción entre los niños y los individuos y el medio ambiente. Y ese medio ambiente o ese contexto, pues es la familia, la escuela, los compañeros, como diría Abraham Maslow, ¿no? En esta parte donde pues, el primer lugar es la familia, ¿no? Lo que hemos platicado. Ahí es donde nos dan valores, donde nos moldean, donde aprendemos valores religiosos, sociales, éticos, morales, en fin. Luego pasamos a otro microsistema que es la escuela y a otro microsistema que es nuestro grupo de compañeros, ya sea en el barrio, la comunidad, en la calle, en donde estemos, ¿no? Y el mesosistema, interacción de dos sistemas, por ejemplo, les digo, puede ser el microsistema y el exosistema, por ejemplo, ¿no? Aquí ponen el exosistema vecindario, la familia extensa, la comunidad, la iglesia, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo tengo algunos compañeros que son psicólogos, pero también son, ¿cómo se les diré? Son parte de la iglesia, ¿no? Algunos son católicos, otros son evangelistas, pero dos compañeros pertenecen al coro, ¿no? Tocan instrumentos, tocan guitarra, tocan el piano, etcétera. Entonces, por lo general siempre están en su casa, ¿no? Con su familia. Uno de ellos ya es casado, está con su familia, pero también la mayoría del tiempo convive con su comunidad, de su iglesia, ¿no? La mayoría del tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos un mesosistema, un microsistema interactuando con un exosistema, en este caso. Y luego, pues también su familia también participa de la congregación o de estas cuestiones de la iglesia, ¿no? Y bueno, hay una interacción ahí. Y eso es aprendizaje también. Y bueno, ya macrosistemas, como dice aquí, leyes, valores culturales, sistemas políticos, económicos y costumbres sociales. Lo que hemos venido comentando, grupo, ¿no? Que pues también no es lo mismo ser jarocho que ser poblano, que ser de Jalapa, que ser yucateco, que ser de Sinaloa, que ser de Chihuahua, ¿no? De Monterrey, etcétera. O sea, ahí tenemos ejemplos claros y en todos los sentidos, ¿no? Eh, por ejemplo, se supone que para los del norte, ellos trabajan más a según, ¿no? Dicen por allá que trabaja más duro, que trabaja más tiempo, que X, ¿no? Pues en parte tienen razón porque pues, no tienen la misma geografía ni las mismas condiciones, ¿no? Geográficas de Veracruz o del sur que del norte. Y lo que me decía un compañero, ¿no? Dice, no, es que, mira, por ejemplo, mientras allá en el norte nosotros tenemos que dedicarle casi 10, 12 horas, 14 horas al sembrado de maíz. Dice, más que nada por el tipo de tierra que es, ¿no? Porque es tierra seca, ¿no? Poco fértil, ¿no? Y de otro tipo, como arenoso, arcilloso, ¿no? Sin embargo, acá, y tenemos que dedicarle muchas horas de trabajo a que sembrar la milpa y a que se dé la milpa. Dice, pero aquí en Veracruz, ¿no? Tú vas, te tropiezas, se cae
un grano de maíz o una semilla en la tierra y automáticamente ya sin hacer nada, al rato ya tienes un árbol, ¿no? Ahí en tu casa o en tu patio, ¿no? Por el tipo de clima, por el tipo de humedad, por el tipo de suelo, ¿no? Entonces sí, también eso influye en los macrosistemas, pues en las cuestiones económicas, costumbres sociales, políticas y culturales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra de las corrientes, ¿no? Dice, para estos teóricos, humanistas, el estudio de las personas es holístico. ¿Qué tiene por holístico, grupo? ¿Qué tiene por holístico? Ahí está, adelantito. Dice, es decir, para entender a la gente se debe estudiar sus conductas, pensamientos y sentimientos. Enfatizan la conciencia que tienen los individuos de sí mismos y están en desacuerdo con los conductistas que estudian la respuesta individual o estímulos discretos. También suponen que las elecciones, la creatividad, la autorrealización humana son áreas de estudio importante y que la motivación es importante para resolver las necesidades básicas, ¿no? Entonces, pues aquí holístico significa eso, holístico es total o el todo, holis o relativo al holis o relativo al todo o a la totalidad. O sea que hay que entender al ser humano en su totalidad, no solamente en sus conductas, no solamente a nivel cognitivo, a nivel conductista, ¿no? O a nivel emocional, sino como una totalidad. No sé si tengan alguna duda, preguntas acá, grupo. No, profe, está bien. No, Bueno, profe, primero. todo tan... ¿Sí? ¿Se van siguiendo? Sí, profe. Entonces, miren, eh, entonces pues vemos que si hay una diferencia, ¿no? Por eso el estudio de la andragogía, ¿no? Andros, hombre, ¿no? Gogía, ¿no? Guía o estudio. Y sobre todo del adulto, y vemos el adulto mayor, ¿no? Que pues sí hay cambios, obviamente por la etapa, por el desarrollo en el que se encuentra, y que también van a afectar a todos sus niveles, ¿no? En este sentido. ¿Ok? Sí, checaron lo de andragogía. ¿Alguien ya llegó a la tarea de andragogía? Esto se los voy a compartir también. Entonces, miren, el proceso de enseñanza en el adulto, pues se llama andragogía, ¿no? Que es un enfoque de la educación centrada en la enseñanza y aprendizaje de los adultos, ¿no? Así como está la pedagogía, que es el arte de guiar a los niños y a los jóvenes, ¿no? La andragogía, pues es el estudio o enfoque centrado en la enseñanza y aprendizaje de los adultos, ¿no? Por ahí les encargué una actividad sobre esto. La andragogía ha influido en la forma en que se diseñan los programas de educación continua, la capacitación en el lugar de trabajo y otros enfoques de aprendizaje para adultos. Su comprensión y aplicación adecuadas pueden tener un impacto significativo en la efectividad de la enseñanza y el aprendizaje en contextos de adultos, promoviendo un entorno de aprendizaje más centrado en el estudiante y orientado hacia el logro de sus objetivos específicos. Como les comentaba, tenemos que tener en cuenta siempre las características del educando, ¿no? Del alumno, del aprendiente.
ya sea infantil, juvenil, adulto joven o adulto mayor. Pero en el caso del adulto, ya sea adulto joven o adulto, ¿no? Mayor, pues es la andragogía. Entonces, sus objetivos de la andragogía es conocer los principios fundamentales, ¿no? De la andragogía y cómo se diferencia de la pedagogía. Analizar la importancia de la andragogía en el aprendizaje, que es a lo largo de toda la vida y en contextos educativos de formación para adultos, no solamente en las escuelas, también en institutos, en centros, en lugares de asistencia social, etcétera, etcétera. Indagar sobre el rol del participante y el facilitador. En este caso, pues nosotros seríamos los facilitadores, el docente, ¿no? Pero puede ser algún otro profesional que pueda tomar este rol, ¿no? De facilitador, ¿no? Por ejemplo, en alguna capacitación de trabajo, alguna capacitación para cuestiones de, no sé, de seguridad, de protección civil, en fin. Entonces, el rol del participante y el facilitador en este caso. Bueno, la andragogía, pues sí tiene también su autor, ¿no? Malcolm Knowles, ¿sí? Y pues la andragogía se basa en una serie de principios fundamentales que guían la educación y el aprendizaje de los adultos. Estos principios fueron desarrollados por Malcolm Knowles, un influyente teórico de la andragogía, y han sido ampliamente adoptados en la educación para adultos. A principios de los 70 fue cuando Malcolm Knowles introdujo en Estados Unidos de América el concepto de andragogía y la noción de que los adultos y los niños aprenden de manera distinta. Es aquí donde tenemos que partir, grupo, ¿no? De que tenemos que tener en cuenta que hay diferencias entre la enseñanza y aprendizaje de los adultos y los niños. Entonces, Malcolm Knowles fue el que propuso la andragogía, perdón, y bueno, el aprendizaje de adultos en el tiempo, pues en diferentes culturas, grupo, sobre todo los adultos mayores son un referente, ¿no? Los abuelitos, los famosos huehues aquí en Mesoamérica, pero grandes maestros de los tiempos antiguos como Confucio, Lao Tse en China, y todavía sus enseñanzas persisten en China moderna, grupo. Hay escuelas, hay templos, hay centros de estudio del taoísmo y del confucianismo, ¿no? También, por ejemplo, pone el de los hebreos, ¿no? El maestro Jesús o Yeshua en los tiempos bíblicos, ¿no? Y que también él fue un gran maestro, ¿no? En filosofía griega, en los griegos, Aristóteles, Sócrates y Platón, en la Grecia antigua, ¿no? Así como Cicerón, Evelio y Quintiliano en la Roma, pues fueron profesores de adultos, no de niños, ¿no? Entonces ya estaba la andragogía en esos tiempos, ¿no? Ya había este tipo de enseñanza particularizada. Consideraban que el aprendizaje era un proceso de indagación mental y no la recepción de los contenidos que se transmiten. O sea que la idea era de hacer pensar, comprender, motivar a investigar, a profundizar, inclusive hasta pues analizar y no estar de acuerdo, ¿no? O criticar todo lo que decía el maestro, ¿no? Entonces, no era un proceso de indagación mental, mm, no solamente la recepción de los contenidos, ¿no? Que se transmitían de los maestros, sino más que nada como una, hacer un buzo dentro del mar, ¿no? Bucear dentro del conocimiento, ¿no? Era un proceso más de indagación, más que de recepción. Entonces los antiguos chinos y hebreos, por ejemplo, lideraban, ¿no? Y usaban parábolas y junto al grupo
exploraban sus características y posibles soluciones. A ver, aquí los que sean cristianos, ya sea católicos o hebreos o judíos o evangélicos, pues el Maestro Jesús siempre usó parábolas y metáforas. ¿Por qué, grupo? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que el Maestro Jesús haya utilizado parábolas? O les digo, en el caso de Lao Tse y Confucio también, parábolas o metáforas. A concientizar para dar un mensaje. Exacto. ¿No? Aparte del mensaje, el hablar en metáforas y parábolas, pues tiene esta capacidad de llegar, de llevar el mensaje a las personas, aunque no hayan estudiado, aunque no tengan conocimientos ni estudios. O sea, la idea de hablar en metáfora o en parábolas era porque lo podía entender desde el pastor analfabeta hasta el sacerdote del templo, ¿no? Que sabía leer y escribir. O sea, la metáfora y la parábola la podían entender el mensaje exactamente los dos, aunque no uno tuviera estudios y el otro no. ¿Vale? Entonces, fíjense la inteligencia de estos maestros, ¿no? El de hablar en parábola y en metáfora, ¿no? O sea, tú me vas, o sea, te voy a dar a entender, tú me estás entendiendo, pues aunque seas, no sé, un pobre, ¿no? Campesino, un pobre, ¿cómo se llama? Eh, pastor, ¿no? No necesitas tener estudios o una educación, una profesión para que me entiendas, ¿no? Porque yo te lo estoy diciendo en parábolas y en metáforas. Entonces, el aprendizaje en adultos en el tiempo también, o sea, estamos en historia. Los griegos, por ejemplo, el diálogo socrático, ¿no? Esta cuestión de proponer, hacer preguntas o generar un dilema entre los integrantes, ¿no? A partir de motivarlos a expresar sus pensamientos y experiencias para encontrar una respuesta o solución. O sea, decía un problema y los alumnos tenían que dar su opinión o se hacía un debate para que me entiendan, ¿no? Un diálogo socrático. O sea, el maestro proponía, o en este caso el, el líder proponía un tema o un problema y los alumnos opinaban o pensaban soluciones, etcétera. Esto se llamaba diálogo socrático en los griegos, ¿no? En los romanos eran más polémicos, se retaban en debates y se forzaban al grupo a mantener una posición y defenderla, ¿no? La famosa oratoria, la famosa cuestión de la discusión o lo que es ¿cómo se llama? El fórum, ¿no? O los foros que se hacían en Roma para tratar ciertos problemas, sobre todo de política, ¿no? Pero en este caso, pues eran polémicos porque pues, ahí debatías con tus argumentos, ¿no? En la oratoria, ¿no? Pues tenías que convencer al otro, ¿no? O ganarle al otro. Así, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los educadores tenían evidencias científicas de que los adultos podían aprender y poseían intereses y habilidades diferentes que los niños. También ya en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en 1926, Edward Lieberman puso a los cimientos de una teoría sistemática sobre el aprendizaje de los adultos. El enfoque de la educación para adultos constará de situaciones, no de temas. La fuente más valiosa de la educación para adultos es la experiencia del alumno. Lo que les comentaba
hace rato, ¿no? Aquí ya no vamos a enfocar a conocimientos específicos, sino situaciones y experiencias que puedan asociar, ¿no? Los adultos con los temas que se están enseñando, ¿no? En este caso. Entonces, principios andragógicos, metas, propósitos del aprendizaje, diferencias individuales, situacionales, andragogía, principios fundamentales del aprendizaje de los alumnos. La necesidad de saber del aprendiz, por qué, qué y cómo. Dos, el concepto del alumno, autónomo y autodirigido. Tres, experiencias previas del alumno, o sea, los aprendizajes significativos, recursos y modelos mentales. Cuatro, disposición para aprender, existencial, tarea de desarrollo. Quinto, inclinación al aprendizaje, centrada en el problema, contextual. Y sexto, motivación para aprender, valor intrínseco y retribución personal. Son algunos principios de la andragogía que pues propone este Knowles, ¿no? Y ya para ir cerrando grupo, estas diapositivas, este enlace se los voy a compartir para que ustedes lo chequen. Y bueno, aquí la necesidad de saber, el autoconcepto de los alumnos, el papel de la experiencia de los alumnos, ¿no? El modelo andragógico. Pues más que una motivación, ya hay una necesidad de saber en el adulto, ¿no? Por ejemplo, el de como a lo mejor el empleado de telégrafos que utilizó mucho tiempo a lo mejor el telégrafo, pues ahora tiene que utilizar la computadora, entonces tienen la necesidad de saber computación o conocimientos de computación. Autoconceptos de alumnos, ¿no? Pues a veces hay esta referencia de cómo se perciben ellos como aprendices, ¿no? En algunos hay pues un con autoconcepto muy positivo y en otros muy negativo, ¿no? O muy limitante. Perdón, el papel de las experiencias de los alumnos, o sea, rescatar las experiencias, ¿no? En los alumnos es más importante que el conocimiento, ¿no? A aprender. Disposición a aprender, están dispuestos a aprender, como comentábamos en la clase pasada, si tú no estás dispuesto a aprender, por más que quieras, por más que le des, por más que estudies, mmm, no vas a lograr tu objetivo de aprendizaje. Orientación del aprendizaje. Pues obviamente aquí lleva una cuestión más específica ya a las necesidades sociales, laborales, ¿no? Que tenga el, el adulto, sobre todo laborales, ¿no? Pero también lo que les comentaba también de autorrealización, como en el caso de la compañera que tenía que estudiar, ¿no? Que era un sueño que ella había tenido de joven, que por X y por Y ya no lo pudo hacer y ahora que ya estaba jubilada, pues bueno, se metió a estudiar. Y eso pues lo lleva también con la motivación. O sea, ¿ustedes por qué estudian grupo? Ya terminamos con esta diapositiva. Por qué están estudiando? Eh, Pues, yo estudio esta adelante, segunda compañero. licenciatura porque voy a aplicar para telesecundaria. Ok, para una cuestión laboral, ¿no? Así es, sí. Ok, que casi la mayoría, ¿no? Eh, por alguna cuestión laboral. ¿Alguien más, un motivo diferente que no sea laboral? Pues Bueno, ahora sí creo que pues yo tengo ahora así como el ejemplo que puso usted, ¿no? Yo pues saliendo del bachillerato pues yo me metí a estudiar enfermería, entonces dejé trunca Ajá, mi carrera pues motivos era así personales, ¿no? Y entonces yo sí, siempre me quedé con esa idea, ¿no? De que en algún momento iba yo a ser alguien en la vida, ¿no? Tener una licenciatura, algo sí, sí. que no estaba, que me sintiera autorrealizada, entonces pues crecía pues sí, me dediqué a mi familia, ya pasando el tiempo, pues ya
mi esposo me apoyó y me dijo, ¿sabes qué? Si quieres estudiar, yo te apoyo y pues por eso ahorita estoy estudiando y Ok, siento que me estoy autorrealizando, ¿no? De manera personal y siento esa satisfacción que muy ojalá bien. primeramente Dios pues, me llegue a terminar la carrera. Claro que sí, Juanita, muy bien, ¿no? De hecho, ahí tenemos el caso de que ya es una cuestión de autorrealización, ¿no? De crecimiento personal, psicológico, ¿no? Del ser. Entonces Así es, vemos que hay diferentes motivos, ¿no? Por el cual, eh, ¿no? También Martita, ¿no? Está poniendo ahí, ¿no? Que en efecto también se le dio la oportunidad en esta etapa de su vida, ¿no? Estudiar para ser alguien. Entonces estudiar, aparte de para una cuestión laboral, es porque hay una parte de desarrollo humano que es en el ser, ¿no? Para ser alguien, para ser algo en este mundo, ¿no? Que es estudiar, ¿no? Ya sea cualquier carrera, cualquier profesión, ¿no? Entonces estudiar no nada más es para la cuestión material, sino también para la propia autorrealización como ser humano, ¿no? En, en este caso, por eso es importante que todos los jóvenes estudien, todos los chavos, todos, ¿no? Lo más que puedan y nosotros pues debemos invitarlos, apoyarlos, incitarlos, ¿no? A que estudien, ¿no? Terminen su primaria, o si quieren primaria, terminen su secundaria si quieren, pero que estudien, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos las diferencias, ¿ok? Sí, lo están poniendo también en la link, ¿no? Ah, ok, muy bien, muy bien, estoy viendo acá en la link también, ¿no? Porque pues, es un logro personal, ¿no? Y pues bueno, Mayra también, igual, o sea, aquí no importa la edad, ¿no? Porque es una cuestión interior, no exterior, no es físico, sino que es del ser, ¿no? Y el ser entendido como esta mente, espíritu, ¿no? Que tenemos. Y qué bueno, me da gusto que, pues, que están en este camino, en este propósito, buscando su propósito de vida, ¿no? Que es a través del estudio. Entonces les decía, es invitar a todos los jóvenes, apoyar a todos los jóvenes, a todos los niños que estudien, que terminen la primaria, si quieren terminar la primaria, que terminen la secundaria. Lo mejor es que terminen hasta un doctorado. Pero bueno, no dejar a ningún joven, ningún niño sin estudiar, porque estudiar no es nada más para cuestión laboral, sino como para crecimiento personal, para ser mejores seres humanos. Entonces, miren, grupo rapidito, en pedagogía, andragogía, las diferencias. El estudiante en pedagogía depende del profesor, el profesor asume la responsabilidad total que de lo que enseña y que se aprende, el profesor evalúa aprendizajes. En la andragogía, el aprendizaje es autodirigido, el estudiante es responsable de su propio aprendizaje y la autoevaluación caracterizada en la andragogía. La experiencia previa del estudiante, pues muy poca o nula experiencia en los jóvenes, ¿no? La experiencia del profesor juega un rol crucial. En la andragogía, pues el estudiante aporta diferentes grados de experiencia y constituyen una fuente de conocimiento y experiencia para los demás. Los conocimientos previos son fundamentales en la andragogía. Orientación hacia el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de adquirir nuevos conocimientos en la pedagogía para escritos y los contenidos tienen una secuencia de acuerdo a la lógica de las unidades a tratar, ¿no? O del nivel de estudio en el que estamos. En la andragogía, pues es el aprendizaje debe ser relevante para las tareas del día a día, resolviendo problemas, realizando tareas. El aprendizaje se organiza de acuerdo a situaciones contextuales de la vida o del trabajo.
sea, como les decía, un contador que antes lo hacía a mano, ¿no? Toda la contabilidad, pues ahora lo tiene que hacer en computadora y aprender Excel, ¿no? O aprender algún programa digital de contabilidad o administración. Y motivación hacia el aprendizaje en la pedagogía, principalmente extrínseca, las notas son muy importantes, las calificaciones. Y en la andragogía, principalmente intrínseca. Las notas importan relativamente poco, le da más importancia al aprendizaje, a lo que están aprendiendo. Entonces tenemos ahí las diferencias y con esto nos quedamos, grupo. Ya les quité un poquito de su tiempo. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta acá. Maestro, Sí, soy Mayra. Aparte de la tarea que nos queda pendiente del ensayo, ¿va a dejar más tarea? no, ya está todo arriba. Todo lo que está Ah, arriba ya. ok, maestro, está bien, ¿Sí? gracias. Era mi Ya duda. no hay nada más. Nada más quedaría lo de la compilación en el portafolio de evidencias, ¿no? De sus tareas, nada más. Ok, Sí, ya está gracias. todo, no, ya no hay más. Desde lo que les puse la semana pasada, ya está completo. Ok. ¿Sí, Mayra? ¿Alguna otra duda, pregunta? No, Oh, profe, maestro, gracias. Ok, pues grupo, les voy a compartir estos enlaces para que los busquen en línea y puedan tener la información. ¿Alguna otra duda, pregunta? Grupo, antes de irnos, ¿algún comentario? ¿Duda de la teoría? ¿Algún chisme? ¿No? Conste, ¿eh? No, profe. Solo decirle que estoy trabajando ahorita. Ah, ok, ese sí es chisme, ¿eh? Está bien, ¿no? Te entiendo. Así pasa cuando sucede. Pues Así grupo, es. grupo, muchas gracias, ¿no? Espero haber contribuido, ¿no? Pues con este conocimiento que es pues bastante complejo y amplio, pero bueno, y tratamos de ver lo más esencial, ¿no? De la materia, ¿no? Decir, lo que es el adulto. Acuérdense que hay que ver el adulto, ¿no? Sus características en todos los niveles, psicológico, biológico, social, psicológico, emocional, en fin, y ahí están las tareas que tienen información. Otra cosa que les invitaría es de que pues leyeran, ¿no? Ampliaran, profundizaran algunos de los temas, ¿no? Que estamos viendo a su momento, a su ritmo, ¿no? Porque les va a ayudar. Pues el Ok. grupo, pues muchas gracias, cuídense mucho y cualquier duda estamos a la orden. Por ahí creo que tienen mi número de celular, Creo que sí. ¿sí? Um, Profe, muchas gracias. no, gracias a ustedes. Igualmente acá, Martita, ¿no? Pues feliz año para todos, todo lo mejor, sobre todo salud, Gracias. ¿no? Gracias, Este, profe. y paz, mucha paz, que estén con su familia, ¿no? Gracias. Y pues muchas bendiciones. Acuérdense que a lo mejor estar tranquilo, en paz, ¿no? Y como dijo el Maestro Jesús, no solamente de pan vive el hombre, ¿no? También hay que reflexionar, ¿no? En estos días, ¿no? Sobre nuestra propia vida, ¿no? Y pues ver cómo empezamos el próximo año, si Dios quiere. Dios Es que a mediante. veces el prójimo no coopera, profe. Sí, la verdad, tienes Ay, Dios Hoy, razón. mío. hoy me sacaron de mis casillas. Híjole, no, pues sí, te entiendo perfectamente, ¿no? Pero pues ahora sí que como hay que respirar, hay que relajarse y tratar de que ya si te afectó, pues ya superarlo, ¿no? Así es. Porque pues no te va a beneficiar mucho estar
ahí pensando nada más. Así es en todos los trabajos. Y así es, desgraciadamente todos tenemos ese tipo de situaciones, ¿no? Así es. Así es. Pero pues bueno, hay que, pues, ¿cómo le diré? Toda experiencia negativa tiene un aprendizaje. Ve que aprendiste, ¿no? ¿Qué aprendiste de esta experiencia? Y ya. Pero pues también la otra es de que pues tratar de que no, decir, no, pues, ya aprendí, ya no me vuelva a pasar, ¿no? Ya uno también Exactamente. tiene que aprender de las experiencias negativas. Todo ese Ujú. aprendizaje, grupo, Así Sí, es. ¿vale? pues, Pues fue un placer y les digo, cualquier duda, igualmente. pregunta, estoy para servirles. De todos modos, les vuelvo a dejar mi número de celular por cualquier cosa, ¿no? Y pues pásenlas bonito en estas vacaciones y en este 24 y 31. Cuídense Gracias, mucho, profe, grupo. igualmente para usted. Estamos, Igualmente, Sí, profe. gracias, Igualmente. Rafael. Estamos en contacto entonces. Y sí, les digo, Walter. cualquier duda aquí de la tarea o de las tareas, me pueden escribir aquí a WhatsApp. Ok, Gracias, gracias. profe. Bonita noche. Buenas noches. Cuídense mucho. Bye. Adiós. Bye.